Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Plantar la cara a la ansiedad. Hoy día tenemos como invitada a Michelle Fiasco. Ella nos va a hablar un poco de lo que hace. Ella es facilitadora de la terapia de shock emotivo y también es biodescodificadora. Eh, Ella nos va a explicar un poco del tipo de trabajo que hace y qué servicios ofrece. Hola Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lisiana, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Aquí yo súper feliz porque sé que tienes mucho que aportar a la comunidad, que puede ser beneficiosa para tanta gente que está necesitando encontrar una salida y poder de alguna manera superar la ansiedad o cualquier otro trastorno que puedan tener. Claro. Bueno, Michelle, cuéntame. Bueno, desde la descodificación tratamos mucho la ansiedad, pero para la descodificación hay dos conflictos que son los que hacen la ansiedad. ¿Cuáles son? Uno es del lado masculino, que nosotros le llamamos, y es en arcos branquiales, que se llama, por ejemplo, lo conocemos como miedo frontal. ¿A qué nos referimos al miedo frontal? Simplemente que es el sentir que un peligro se aproxima, que es inevitable ese peligro. O sea, lo vemos que viene, que es inevitable, viene hacia nosotros y el sentir es como me está cayendo una montaña encima. Entonces, cuando tenemos ese conflicto activo es cuando empezamos con esos ataques de ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos en descodificación? Vamos a ver cuál fue el conflicto biológico que vivió para que se haya activado y empiece a vivir esa ansiedad. En este caso puede ser que es ese miedo frontal con esa sensación de me está cayendo una montaña encima. Ese es un sentir masculino que nosotros le llamamos. O está el sentir femenino, que es de exconductos tiroideos, excretores, y es miedo al frente con impotencia. O sea, es una sensación de sentir que tengo las manos atadas. O sea, que alguien haga algo más, porque yo siento que tengo las manos atadas. Entonces, ante un peligro inminente también. Estas son los dos tipos de conflictos que pueden activar el ataque de ansiedad. Entonces, para que una persona tenga un síntoma, es porque tuvo que haber vivido un conflicto que tiene diferentes especificaciones. Por ejemplo, tiene que ser inesperado, que sienta que es dramático, que no tiene solución y que lo vive sin poderlo expresar. O sea, que a eso le llamamos nosotros un shock biológico, que es el punto rojo o como también lo podemos entender, es el mayor punto de estrés. Entonces, cuando vivimos esto, se activa el bioshock y después va a aparecer el síntoma. Hay enfermedades eh, que no aparecen con síntoma, que en la fase de estrés, en simpaticotonía, no se ven síntomas. Pero en fase de reparación, cuando pasamos al sistema parasimpático, es cuando aparecen los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, es cuando aparece normalmente la fiebre, la inflamación, el dolor, los sudores nocturnos. Todo esto es en la fase de reparación. Entonces, hay veces que hay conflictos donde no nos damos cuenta en qué fase y es cómo actúa esto. Ok, o sea, lo que tú dices es que todo esto va a pasar en el momento que uno ya entró al parasimpático, en el momento que uno está en el estado de relajación, ahí donde se va a producir esos síntomas. Sí, bueno, es dependiendo, porque, por ejemplo, un hipertiroidismo aparece en una fase de estrés en el sistema simpático tónico. Entonces, ahí cuando estamos en el estrés aparece el hipertiroidismo, pero cuando estamos en una fase de reparación aparece el hipotiroidismo. Entonces, por eso Oh. ahí o sea, pueden cambiar, algunas enfermedades aparecen en fase de estrés y otros en fase de reparación, pero los síntomas sí son más notorios, ajá, en fase de reparación. Por ejemplo, la ansiedad, la ansiedad siempre aparece en fase de estrés o en epicrisis. ¿A qué le Ok. llamamos epicrisis? Es un punto que subimos en una fase de estrés y en esa fase de estrés es a nivel cerebral que tenemos como una inflamación. Entonces es como si nuestros órganos se exprimieran
para sacar esa agua y poder bajar esa inflamación y ese edema. Y me han preguntado mucho por fibromialgia, difícil de pronunciar esa palabra. Eso también se puede trabajar a nivel de biodescodificación. Sí, cualquier enfermedad se puede trabajar en la biodescodificación, porque como te decía, para que aparezca un síntoma, ya sea un comportamiento, alguna enfermedad, simplemente tuviste que haber vivido un momento de estrés. Y ahí es cuando después va a aparecer el síntoma. Entonces, para la descodificación, cualquier síntoma se puede trabajar. Simplemente el cuerpo es la forma de comunicarse. O sea, el cuerpo no tiene forma de hablar así como nosotros para entenderlos. ¿Y cómo es? Pues simplemente es aprender a escucharlo. Es como el arte de aprender a escuchar el cuerpo. El cuerpo se comunica a través de dolencias, a través de sensaciones. Es como él es así como que véanme, ¿no? Hazme caso, aquí estoy. Entonces, para que lo volteemos a ver. Es la forma en que se comunica. Entonces, podemos tratar desde una gripa hasta un cáncer, cualquier enfermedad. O sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de una gripa a un cáncer? Simplemente es la intensidad. O sea, tiene que haber dos variables. Uno, que es la intensidad del conflicto, o sea, lo fuerte que fue el conflicto y la duración del conflicto. Entre mayor intensidad y duración del conflicto va a ser nuestra masa conflictual. Entonces, si mi conflicto es, por ejemplo, voy a una reunión o voy a un lugar y siento como peligro, que algo es como que peligroso, pero salgo rápido, pues lo que más va a pasar es que a lo mejor te venga un escurrimiento nasal, como una gripa, porque es así como que esto huele peligroso, ¿no? Entonces vas a pasar. Pero para un cáncer sí tiene que ser un conflicto muy fuerte y que haya durado tiempo para que sea mayor la masa conflictual. Pero realmente da igual tratar una gripa que un cáncer. Simplemente es la intensidad. Y si nos enfocamos, por ejemplo, ya que mencionas el cáncer, hay diferentes tipos de cáncer, depende el órgano que ha sido afectado. Es igual con cada órgano, si por ejemplo es un cáncer de colon, se trata diferente que si fuera un cáncer al páncreas, por ejemplo. Sí, o sea, básicamente se trata de, o sea, lleva mucho tratamiento porque, o sea, es el conflicto, pero aparte hay que ver qué más hay. Porque por lo regular, por ejemplo, con un cáncer es a algo que no quieren renunciar, es algo que no quieren dejar. Puede ser una identidad, puede ser un rol, puede ser algo. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas lo que tienen es que no hay una muerte como cualquier célula que tiene su ciclo y llega a morir, las células cancerígenas no. O sea, no se mueren. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente la persona tiene eso. Hay algo a que no quiere permitir dejar de ser. Puede ser, por ejemplo, te digo un rol, a lo mejor no quiero dejar de ser mamá cuando ya a lo mejor mis hijos ya se fueron o ya dejaron el nido, ¿no? O a un trabajo, algo que se hayan identificado. O sea, pueden ser varias razones. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un intestino delgado, que normalmente un intestino delgado nos habla de algo inadmisible. A un colon nos habla de alguna guarrada, alguna cochinada que viví, algo que fue muy sucio. O un estómago. Un estómago puede ser, si es en curvatura menor del estómago, por ejemplo, es una rabia, un coraje. Entonces, cada órgano tiene una función y tiene un sentir. So, la idea es buscar ese conflicto, esa rabia, ese coraje, dependiendo del órgano, y trabajar ese conflicto. Y Claro, sanando el conflicto, el paciente se puede recuperar de cáncer. exactamente. Sí se lleva un trabajo más largo, como te digo, porque hay muchos miedos también. Detrás de un cáncer hay muchos miedos. Hay muchas veces, eh, cuando reciben la noticia, eso les impacta muchísimo, porque
no es lo mismo que le digan, ¿sabes qué? Bueno, tienes un cáncer, pero puedes tener solución, mira, hay alternativas, vas a salir adelante, a que lleguen y te digan, ¿sabes qué? Es que te quedan 3 meses de vida. No es lo mismo. Tienes un cáncer que es fuertísimo y realmente no le veo que vas a salir adelante. Ese miedo simplemente los impacta tanto que ahí activan otro conflicto, que puede ser, por ejemplo, si lo vive como es que tengo miedo a morir, porque ya el doctor me está diciendo que voy a morir, pues va a activar alvéolos pulmonares. Entonces, se van activando ciertos, ¿cómo se llama? Programas sin querer, sin que sepan muchas veces en la forma que se los dicen. Es por eso como que siento que la forma de que te lo comuniquen es lo que va a ser tu vivencia, ¿no? O sea, es cómo yo me siento cuando recibo la noticia o cómo me lo dicen. O sea, puedo recibir la noticia desde una forma de, ¿sabes qué? Bueno, tienes un cáncer. Sabemos que, bueno, el cáncer para mucha gente le da miedo, pero si te dicen, oye, pero hay solución, vas a salir adelante, tenemos herramientas, pues la gente se siente más acompañado y con esa fe de que puedes salir adelante. Pero si te ponen un pronóstico desfavorable, pues se activa el miedo y sabemos que el miedo no nos ayuda en cierto punto cuando es exagerado, ¿no? Porque sabemos que el miedo nos ayuda también para impulsarnos, para salir, para protegernos, para sobrevivir. Pero ya si es un miedo demasiado fuerte, nos paralizamos y Sí, empiezan y a generar cortisol, a hacer muchas cosas. me imagino a una persona que prácticamente está desahuciada, que suena un poco fuerte, pero eso sería el miedo que se siente, ¿no? Saber que tienes poco tiempo de vida, me imagino que debe ser muy difícil trabajar, controlar las emociones y todo eso, ¿no? Si hablamos un poco de los síntomas, dirigiéndonos un poco ahora a lo que es la ansiedad, em, muchas de las personas que sufren ansiedad, los síntomas se han distorsionado de alguna manera por lo mismo, por el exceso de cortisol y ha generado muchos cambios en el organismo. Se han empezado a subirse la presión, los niveles de azúcar. Entonces ya los síntomas ya son bastante fastidiosos. Hay gente que no puede dormir, la cabeza le explota, le tiembla el brazo, tienen náuseas y miles de cosas. Específicamente, por ejemplo, me llega mucho que les siente aquí una presión fuerte en el corazón, unos aleteos, y que les duele el brazo izquierdo, ¿no? En descodificación también se puede trabajar el origen del dolor, por qué es que ese dolor le está viniendo, o simplemente al aspecto fisiológico, cómo es que se va desarrollando en el cuerpo este tipo de síntomas, porque, bueno, cambia toda la fisiología del cuerpo cuando el sistema simpático se activa. La manera en que yo lo trabajo es, tú curas la ansiedad, los síntomas desaparecen. Apuntar a la ansiedad, apuntar al conflicto, pero que te trae ese miedo que te activa el sistema de defensa. Y cuando tú logras enfrentar tus miedos y recuperas tu poder, pues los síntomas se desaparecen. Pero habría manera de trabajar los síntomas a la par para que el paciente pudiera sentirse mejor y no sufra tanto, ¿no? Porque a veces con todo ese dolor que tienen durante el día, a veces durante la noche, les es difícil tomar la decisión de enfrentar sus miedos, porque es difícil, ¿no? No es fácil. Por ejemplo, con esto de en descodificación es lo que te decía al principio, o sea, son estos 2 programas. Aquí lo que vemos es cómo es la vivencia de la persona, porque realmente es el sentir de la persona. Si, por ejemplo, siente que se le está cayendo una montaña, encima, simplemente, bueno, se ve bueno, desde cuándo empieza, o sea, desde cuándo, empiezan los síntomas de esa ansiedad, de estos malestares, se va indagando. Lo que hacemos es, ir al conflicto, o sea, ¿cuándo viviste una situación, donde a lo mejor te sentiste, que te está cayendo una montaña, ¿no? O sea, es ir a buscar el conflicto, ¿cuándo fue? Y lo llevamos a ese momento y lo que hacemos es trabajar siempre con sensaciones corporales. ¿Por qué? Porque las sensaciones corporales se quedan a nivel, a memoria celular. Entonces, se va al evento, se hace un como vaciado de esas sensaciones
Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Es llevarlo al programante. ¿Cuál es el programante? ¿Cuándo fue la primera vez que se activó el conflicto? Porque partimos de un desencadenante. El desencadenante es lo último que vivió. Entonces tenemos que ir al pasado a través de la terapia, por ejemplo, a cuándo fue la primera vez que vivió ese momento. Entonces, cuando llegamos a ese programante, vemos qué hizo falta, porque le hizo falta un recurso. Hay una necesidad que no está cubierta. Cuando ya tienes vemos cuál es su necesidad, entonces hay que darle un recurso, pero es el recurso que realmente la persona necesita. Cuando ya se le da ese recurso, simplemente cambia todo. ¿Por qué? Porque ya hay ese recurso. Entonces volvemos a traer a la persona, pero ya con un nuevo recurso. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ya hay eh, o sea, ya para cuando vuelva a vivir una situación, por ejemplo, de la misma tonalidad, ya lo vive de una manera diferente, porque ya trae un recurso. Todas las personas tienen los recursos necesarios para salir adelante. El problema es que hay veces que no logran verlos. Entonces, aquí lo que hacemos es ir a darle el recurso, a que lo encuentre, pero con la ayuda de llevarlo, ¿no? Entonces, cuando ya hacemos eso, simplemente se apaga ese programa, o sea, ya, y los síntomas empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya se solucionó, ya se tapó esa necesidad que había. Ok, entonces se trabajaría igual así, al origen, a las emociones que he ido acumulando, cuando se detonó la ansiedad, no se trabajaría directamente con los síntomas, por ejemplo, ¿no? El dolor al pecho que me palpita, no se trabajaría esto, me duele el pecho, entonces tiene una emoción, no se trabajaría de esa manera, Bueno, simplemente, ajá. En este caso sí es a través del sentir, cómo es su forma de sentir, de percibir la vida y se trabaja, pero los síntomas también nos dicen mucho, porque, por ejemplo, tú puedes tener una gripa, pero hay gente que nada más le da la gripa y es, pues, nada más el flujo nasal, pero hay gente que de repente le duele todo el cuerpo, que dices: "Híjole, es que me dio la gripa, pero traigo el dolor en el cuerpo horrible". Entonces, cada síntoma, pues, es algo. Simplemente cuando hay varios síntomas, nosotros le llamamos como síndrome. Por ejemplo, en la gripa, cuando hay fiebre, cuando hay, malestar en todo el cuerpo, o sea, que dices: "Me duele como que siento el cuerpo cortado, traigo la gripa". Porque, te decía, la gripa es como huele a peligro o siento que esto como que apesta, pero ya si hay dolor, en músculos, así que dices: "Híjole, me duele todo el cuerpo", es porque ya, aparte de lo que viviste, te sentiste impotencia. si una persona tiene, por ejemplo, ese zumbido en el oído por ansiedad, entonces, dependiendo de qué tan fuerte, tan intenso sea, se trabajaría así como dices tú, ¿no? Qué cosa es lo que lo está originando, qué emoción lo está originando, de acuerdo a la intensidad. Sí, de acuerdo a cómo lo viva, es, por eso se dice que la descodificación no es como que todos viven lo mismo, ¿no? Porque cada persona lo vive de manera diferente, ¿no? O sea, podemos vivir tú y yo el mismo evento, pero tú lo percibes de una manera y yo de otra. O sea, por ejemplo, puedo tener una cartera y de repente perderla. Y a lo mejor tú dices: "Ay, ¿sabes qué? Ya me hacía falta otra cartera, es mi oportunidad", ¿no? Y a lo mejor yo la vivo desde la rabia de: "Ay, ¿cómo pude perder mi cartera? Qué distraída soy", ¿no? Y enojarme. Entonces, mientras tú lo vives de: "Bueno, es una buena oportunidad", pues simplemente no vas a tener ningún malestar, físico. Pero yo si lo vivo desde un enojo, bueno, ahí ya después puede salir, ¿no? Que sabemos que si es enojo, pues es en curvatura menor del estómago. Dime, y a ver, ¿nos podrías contar algún caso de algún paciente con que has trabajado un determinado dolor y cómo lo has ido trabajando y cómo ha sido el progreso? Tengo una paciente, este, que fue con la que yo inicié, que había su panorama fue un cáncer de pleura, traía derrame pleural, y los doctores le daban, una expectativa de vida, le decían que no iba a durar más de 3 meses, que porque
según ellos, han visto que la gente no dura más de 3 meses. Hoy en día sigue viva. O sea, y pasaron más de los 3 meses, ¿no? Ya tiene años, o sea, ya han pasado varios años y está viva. Entonces, ¿qué hicimos? Pues mucho trabajo en terapia. Fue impresionante ese caso. Bueno, a mí me apasionó su forma de cómo ha ido saliendo ella adelante, cómo ha luchado para salir adelante. O sea, eh, cuando le dicen eso, llega conmigo y me dice, ¿sabes qué? Estoy buscando una alternativa. Pues lo que me dijeron no es nada favorable, me dan esto, pero quiero descartar y ver qué más puedo hacer, ¿no? Le dije, sí, adelante, vamos a hacerlo. Empezamos, ella siguió con su tratamiento de quimioterapias, empezó con mi terapia, o sea, con la terapia de la descodificación. Y después de un tiempo, yo creo que fue como a los 8 meses o entre 8 meses y 10 meses, fue que de repente fue al doctor, le volvieron a hacer sus estudios, los tags que les hacen, todo lo que le tienen que hacer. Y estaban sorprendidos los doctores, porque cuando a ellos le hicieron el diagnóstico, le decían que nada más estaba funcionando el 30% de su pulmón y que no iba a haber mejoría. Y de repente cuando le hacen sus estudios y el doctor pone sus radiografías, o sea, los pone así ambas, la primera y con la que llevaba, me dice, es que Michelle, o sea, se tardó el doctor media hora, iba a una, iba a otra, iba a una, iba a otra, y nada más lo veía que se agarraba la cabeza, iba al otro lado, se volvió a agarrar la cabeza, dice, yo empecé a angustiarme porque decía, bueno, pues, ¿qué está pasando? Que esté tan sorprendido el doctor, ¿no? Y en eso llega y ya le dice el doctor, dice, es que no entiendo qué está pasando. Y le dice, ¿por qué? Y que le dice el doctor, es que tus pulmones se han regenerado un 80%. Wow, No sabemos qué pasa, pero están regenerados un 80%. Y le decían, es que para nosotros esto es, no sabemos qué esté pasando o cómo se pudieron regenerar, ¿no? Sin embargo, bueno, la medicina tiene protocolos, entonces continuaron con las quimioterapias, ¿no? Pero eso a mí me ha encantado porque te pueden decir una cosa, pero también depende de uno. Sabemos que las creencias, híjole, marcan la diferencia. son poderosos, sí, Son son súper poderosos. poderosas. Si tú crees que realmente te vas a morir, pues realmente te vas a morir. Pero Sí, en este caso, ella estaba como aferrada con la esperanza, aunque haya sido chiquitita, decir, bueno, voy a hacer por otro lado, aunque el doctor me haya dicho que en 3 meses no duraba, simplemente ha pasado. Y luego me decía que le dijeron los doctores, es que no, no es posible, o sea, vas a seguir con las quimios porque no sabemos cómo tratarte porque no hemos tenido casos que hayan salido adelante como tú. O sea, es demasiado de repente para algunos que no saben cómo continuar. Y fue lo que le pasó a esta qué clienta. interesante. O sea, de que ese es un testimonio, una prueba de que esto de se funciona, Claro, se funciona. funciona, funciona. Y por eso te digo, es bien importante la forma en que te lo digan. O sea, yo sé que el cáncer llega a dar mucho miedo, pero simplemente no es lo mismo que te lo digan desde una forma más tranquila y con esperanza, a que te lo digan de una forma así como que, ¿sabes qué? Pues no hay cura. Sí, es que ahora es así, ahora te dicen así porque así ellos piensen que puede que haya, no, no se atreven, porque está su palabra y después uno dice, usted me dijo. Por eso ellos se basan, creo que en estadísticas, el promedio de las personas de esta edad con este tipo de cáncer viven tanto. Y eso es lo que te dicen, ¿no? Entonces, no te hablan de otras alternativas. No eres un porcentaje, eres una persona y cada persona es única y cada Sí, cuerpo reacciona diferente. La ventaja es que el cuerpo es tan maravilloso, o sea, el cuerpo es súper eficiente, más no inteligente, pero sabe cómo sanar, simplemente sabe cómo sanar. ¿Qué pasa? Simplemente cuando te cortas, se te hace una herida, se abre y luego se te hace una costra y vuelve a cerrar como si nada.
El cuerpo sabe sanar, solo Sí. que tiene, es algo, es un programa que lleva un ciclo. Por ejemplo, los virus, las bacterias, los microorganismos, los hongos, simplemente son nuestros aliados, nos ayudan a sanar. Solo que le tenemos miedo a eso, o sea, le tenemos miedo porque nos han hecho creer que son malos, que vienen a descomponer, a enfermarnos, y no, simplemente nos ayudan para poder salir del programa y poder sanar. Sí, yo también soy una de las que estoy bien convencida de que nosotros tenemos los recursos para curarnos y todo está en la manera en que uno piensa e interpreta la realidad. La Así mente es, es poderosa y la súper mente puede positivo. hacer que te cures, como puede hacer que te enfermes también. Claro, ¿cuántos casos no ha pasado que luego se equivocan y les dan un diagnóstico que no es? Porque a mí me ha tocado también ver casos de gente que está sana y de repente se equivocan de diagnóstico y le dijeron, ¿sabes qué? Es que tienes cáncer y te vas a morir en un mes, y se muere en el mes por ese miedo que le hicieron. Y de repente vieron que no tenía ese cáncer o no tenía esa enfermedad. Sí, y se mueren. Y a veces yo sí he escuchado casos que no necesariamente es de cáncer, pero como ya está, me voy a morir, de cualquier cosa se mueren y se terminan Claro, muriendo. exactamente. Entonces, Entonces, por eso es tan importante aprender, por ejemplo, eh, a entender nuestro cuerpo, a canalizar nuestras emociones, es tener esa inteligencia emocional, ¿para qué? Porque podemos transitar la vida desde una tranquilidad, ¿no? dime, ¿y cómo trabajas con adolescentes? Yo sé que los adolescentes es muy difícil hacerlos, I mean, trabajar con las emociones. Ellos están en una edad donde las hormonas están tan revueltas que pareciera que pues una parte del cerebro no está funcionando. Yo creo que todo eso tiene que ver por el proceso hormonal. Entonces, sobre todo los jóvenes que tienen ansiedad, donde no pueden razonar bien, no pueden pensar bien, entonces están a la defensiva por esa mente selectiva y están atacando, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú les dices, te miran con cara de pocos amigos. Entonces es bien difícil trabajar, encontrar, preguntarles, ¿cómo trabajarías tú con un adolescente? Adolescentes, simplemente escucharlos. ¿Por qué? Porque los adolescentes lo que están queriendo es como tener su propia personalidad. Es lo que andan buscando, o sea, es así como que, bueno, yo estoy creando mi propia identidad, mi propia personalidad, ya no la de mamá, la de papá, sino ahora la mía, ¿no? Y lo que quieren o lo que buscan es ser escuchados y ser vistos. Sin, o sea, los puedes escuchar perfectamente. O sea, yo lo que hago con los adolescentes es escucharlos. A ver qué es lo que pasa, dándoles un lugar. Si tú, una adolescente, se siente escuchado y que es tomado en cuenta, eso marca mucho la diferencia. Marca muchísimo la diferencia. Si tú como papá hablas, o sea, por ejemplo, llega un chico y te cuenta cómo le fue en la escuela, y lo dejas escuchar en ese momento, deja que se exprese sin juicio, sin, ay, es que cómo permitiste, ay, no, o a enjuiciarlo o atacarlo. Si tú no haces eso, simplemente van a bajar la guardia. O sea, ya me siento escuchado. Y ya después de un ratito, a lo mejor le puedes decir algo que no te pareció o que viste que no es correcto, algo, oye, mira, fíjate que me di cuenta de esto y a lo mejor sería mejor si tú lo hicieras así, como ves. O sea, como que das alternativa. Yo he Pero notado con los adolescentes que en el momento que tú das una opinión o le dices, esto me pareció o no, por más sutil que tú seas, por más ellos al toque si han logrado avanzar algo contigo, retroceden. Porque como tú dices, ellos les gusta que le escuchen y que le dé la razón, porque ellos están creando su propia personalidad, como dices tú, separado de los padres. Entonces, en el momento que uno les dice algo, ellos ven a los padres y claro, retroceden y ya no quieren hablar. O sea, es un poco complicado a veces trabajar con los adolescentes, sobre todo yo he trabajado con algunos que ya han estado de psicólogos y de psicólogos
y han ido de un lugar a otro y se voy a volver a contar mi historia, ¿no? Y ya es más, no quieren ni hablar, ¿no? Ah, esta es una terapia alternativa, entonces como que al principio ellos están bien reacios, pero después como que les llama la atención la técnica que uno usa y que es diferente, y por ahí empiezan a soltarse, pero sí me he dado cuenta que es muy difícil, porque en cuanto ellos se sienten y les traes alguna memoria que podría ser tú el padre, retroceden. Sobre todo que se sienten enjuiciados. ¿Por qué? Porque si llegan con mamá o con papá y cuentan, oye, quiero contarte tal, y lo primero que haces, ay, no, o tal es, pongo mi barrera y no te vuelvo a contar nada, porque no me estás escuchando. En cambio, si tú lo escuchas primero, ok. Y la forma de indagar, o sea, por ejemplo, si llega y dice, es que me dijeron algo en la escuela, bueno, ¿y cómo te sientes con eso? ¿O tú qué opinas de esto? O sea, es muy diferente cuando tú puedes decir, bueno, ¿y tú qué opinión tienes de esto? O sea, hay que saber cómo hacer las preguntas con los adolescentes para que puedas llegar con ellos y puedan bajar como esa guardia y puedan abrirse contigo. Están a la guardia, están todo el rato así con los guantes puestos. Es bastante difícil. Pero pues yo creo que sí, como tú dices, hasta el momento que ellos se sientan cómodos para poder empezar una terapia, ¿no? Y Claro, puedan ellos soltarse. exactamente, porque sí, a lo mejor llegan al principio como medio cerrados, a ver qué va a pasar, pero en el momento en que llegan a terapia y ven que eh, no los estás enjuiciando, no les estás diciendo esto está bien, esto está mal, sino que los estás llevando de una forma asertiva, tomándolo en cuenta de, bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo te sientes? Es muy diferente, aunque puedas orientarlo, obviamente, a lo mejor que puede ser para ellos, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, Michelle, para cerrar un poco, no, me gustaría que nos hicieras así como un resumen de qué cosa es la descodificación y qué aporte podría o qué beneficios podría dar para el tratamiento del trastorno de ansiedad. Con la descodificación simplemente podemos llegar al programa donde se activó. Entonces, ¿qué hacemos? Es quitarlo desde la raíz. O sea, porque vamos al origen emocional que fue desde donde se programó. Entonces, jalamos esa raíz, se le da ese recurso y simplemente ya hay un cambio. Eso es lo que te puedo decir desde la descodificación. Excelente. O sea, Y, o sea, se ven los cambios luego, luego. O sea, no es de poquito a poquito, o sea, es algo que se soluciona. y Michelle, para la gente que quiera ubicarte, ¿cómo podrían contactarte? Mira, me pueden contactar por mi página web, que es neurofusionemocional.com, o estoy en TikTok, estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube, también como Neurofusión Emocional. Ok, perfecto, Michelle. Voy a colocar aquí abajo sus redes sociales para que ustedes la busquen y la sigan si quieren algún tipo de terapia con ella. Bueno, Michelle, muchísimas gracias por permitirme esta entrevista el día de hoy. Estoy segura de que a muchos les va a servir increíblemente. Es muy interesante este tema de la descodificación. Cada órgano de nuestro cuerpo hay una emoción diferente detrás que podría estar provocando ese síntoma y es muy interesante. Si uno lo mira desde ese lado, ahí se puede encontrar mucho más. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Que tengas una feliz Navidad y un feliz año nuevo y nos estamos viendo en algún otro momento. Creo que sí, muchísimas gracias, Luciana, por la invitación. Fue un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias. También para mí mis mejores deseos. Que pases una feliz Navidad. Muchas gracias. Bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Estoy segura de que esto les va a ayudar a ustedes muchísimo. Si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden comunicarse, contactarse con ella o pueden contactarse conmigo. Siempre todo esto es con la intención de ayudarlos, que encuentren más herramientas para que ustedes puedan lidiar con el trastorno de ansiedad o depresión o cualquier otro tipo de problemas de salud que puedan estar enfrentando. Un abrazo y nos vemos otro día. Adiós.